gente. Ya con nosotros a las 8:06 de la mañana, el pastor y doctor Ariel Ortiz Noble, con nosotros para hablarnos sobre cuidado con el agotamiento. Usted que está ahí, no se mueva, comparta esta transmisión, porque lo que el pastor Ariel está trayendo es poderoso. Pastor Ariel, qué bueno que usted nuevamente está con nosotros. Un abrazo y bienvenido. Un placer, Jesús, un placer. Saludos a ti, a todo el auditorio que se conecta con Texto Hablemos y concurro con tus palabras, ¿no? Texto Hablemos es una herramienta, un instrumento poderoso del Señor que está llegando a muchos sitios, quizás más lugares a los que nosotros quizás sospechemos. Así mismo. Así que damos la gloria a Dios y confiamos que Dios siga usando este programa. Y me uno a tu exhortación de que las personas que se conecten, que entiendan que el programa y el proyecto está siendo de bendición, que lo compartan para que podamos llegar a muchos lugares más. Así es. Así que, pastor, sé que viene con las manos llenas como todos los jueves a compartir información en términos de cuidado con el agotamiento. Sí, muy importante. Muy bien, en la sesión anterior habíamos estado hablando de 3 cositas importantes que deben saber las iglesias, particularmente porque muchas iglesias desconocen consciente o inconscientemente las necesidades del pastor. Y el pastor tiene necesidades así como toda la feligresía, porque es un ser humano, y un ser humano de carne y hueso como todos nosotros, pero tiene un rol distinto en medio de la iglesia. Recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y en la iglesia Dios ha puesto diferentes ministerios, diferentes dones, etcétera, etcétera. De manera que el pastor es uno más en medio de la congregación con un rol distinto, con una autoridad distinta, pero es un siervo. Y muchas veces cuando la iglesia no entiende que el pastor es un siervo, que es parte de la organización, el organismo, que es la iglesia, pues se hace una separación. El pastor está allá y nosotros acá. Y entonces como que lo sacamos del círculo de la iglesia y pensamos que es un ser hasta intocable, pero no es así. El mismo Pablo, cuando le escribió a los Corintios, les dijo, miren, nosotros somos administradores de Dios, somos siervos de Dios, ¿verdad? Yo sembré, Apolo regó, pero Dios es que da el crecimiento. Todos somos de la iglesia y la iglesia es de Dios. De manera que hay que integrar al pastor, hay que integrarlo, porque si no lo integramos como iglesia, el pastor va a sufrir mucho. Así es. Y un tercer punto se nos había quedado, ¿verdad? Porque habíamos hablado de lo importante es que la iglesia esté consciente de lo que pasa detrás de la cortina. Lo otro que habíamos hablado es que es importante que la gente, los líderes de la iglesia estén pendientes, ¿verdad? Cuando noten algo, pues puedan acercarse, especialmente aquellos que tienen algún tipo de afinidad pastoral. Y el punto con el que quiero comenzar hoy, antes de pasar a al siguiente tema importante, es que la gente piensa, como dije al principio, que por la persona ser el pastor y tener algún tipo de dote y haber sido ungido por Dios y llamado en esa vocación, pues que no necesita nada más, ¿verdad? Y eso es un malentendido del evangelio y de lo que significa ser pastor. El hecho de uno tener dones o poder ser instrumento de Dios para que Dios hable a la congregación, no quiere decir que nosotros nunca vamos a tener problemas y nunca vamos a tener situaciones difíciles. Jesús. Así que hay una percepción muy peligrosa que enseña que una vez que hemos nacido de nuevo o estamos caminando en la plenitud del Espíritu Santo, los desafíos muy reales de la depresión, de la lucha psicológica, de la dificultad espiritual, de la enfermedad mental cesan. Y eso es una mentira. Cuando creemos eso, hacemos suposiciones peligrosas y creemos que los pastores no necesitan ayuda. Y créeme, Jesús, tú has estado
en el ministerio pastoral o estás en el ministerio pastoral. Yo estuve en el ministerio pastoral por muchos años y soy colaborador de pastores. Y la realidad es que nosotros somos seres humanos y somos vulnerables, como vulnerables son todos los miembros de nuestras congregaciones, y necesitamos ayuda. Y una percepción equivocada es que uno piensa que Dios, porque somos el pastor, nos va a revelar todo. Y eso no es cierto. Dios no nos revela todo a nosotros. Él puede usar una persona, un hermano sencillo o humilde, para darnos una exhortación, un consejo, para darnos una palabra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y yo quiero compartir una porción escritural que yo considero que es muy importante, Jesús, que se encuentra en Éxodo capítulo 18, los versos del 13 en adelante. Voy a leer una porción que tiene que ver con Jetro y Moisés. Yo he mencionado a Jetro otras veces, pero nunca fui específico. ¿Y quién era Moisés? Moisés fue el hombre aquel extraordinario que Dios llama desde la zarza ardiente, que Dios lo usó, era el gran estadista de Israel, el hombre, el profeta de los profetas del Antiguo Testamento, el mayor de los profetas. Dios hablaba con él. Dice la Biblia que cara a cara. ¿Qué te parece? Así mismo es. Era cara a cara. O sea, que cuando Moisés se metía en el tabernáculo, Dios se le revelaba y ese hombre le brillaba el rostro. ¿Ok? Tanto que tenía que ponerse un velo y Dios le reveló todo, la ley, los detalles del tabernáculo, el orden de la liturgia, el orden sacerdotal, todo. Sin embargo, Moisés estaba juzgando al pueblo, estaba ministrándole al pueblo él solito, y Dios no le reveló que lo estaba haciendo mal. ¿Y tú sabes a quién usó? A Jetro, sacerdote de Madián, que ni siquiera era hebreo. Así es. Y mira lo que ocurre. Éxodo 18, versos del 13 en adelante. Jetro había ido a visitar a Moisés. Y dice, y aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. O sea, que empezó a las 8 y todavía a las 5 no había terminado. Ya terminado. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que tú haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Oye, le está diciendo a ese hombre grande, a ese hombre que fue a Sinaí, a quien Dios le dio la ley, de quien Dios le mostró sus espaldas, a ese hombre, Jetro, un sacerdote de Madián que no era del pueblo de Israel, que era una persona extraña o extranjera, era su suegro, le dijo, no lo estás haciendo bien. Y sigue diciendo la escritura, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. ¿Qué te parece eso, Jesús? Me parece tan extraordinario que voy a leer un comentario que nos escribe Carlos Belgrave y nos dice, el agotamiento aumenta la probabilidad de errores, de desaciertos. Debemos estar atentos a los síntomas para hacer una pausa oportuna y recuperar la estamina. Eso es así. De hecho, qué lindo comentario. Gracias, Carlos, y a la gente que quiera hacer comentarios sobre lo que está compartiendo el pastor y doctor Ariel Ortiz. Es importante que usted también pueda reaccionar a lo que estamos compartiendo. Claro. Porque lo que le pasó a Moisés me puede pasar a mí.
le puede pasar a usted, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Así que si Moisés hablaba con Dios y le pasó esto, imagínense a nosotros. Es correcto. Así que, y de hecho, abonando lo que tú dices, esto es una hablemos, tertulia de tertulia, ¿verdad, Jesús? Así que podemos intercambiar ideas. Eso es correcto. ¿Verdad? Y conocimientos acá en esta sesión, y estoy seguro que en las otras también. Así que escuchen bien. Estamos hablando del hombre de Dios que estaba haciendo algo incorrecto. Y Dios no le dijo nada. Así es. Dios no se lo reveló directamente. ¿Por qué? Ahí hay un principio teológico bien importante, Jesús. El principio teológico que hay ahí es que Dios puede usar cualquier instrumento en la iglesia para hablarnos a nosotros. No tiene que ir directamente a nosotros. Y muchas veces utiliza el que menos uno piensa. Porque Pedro era de Madián, como usted dijo ahorita. Así que vino una persona que era sacerdote de Madián, de una religión posiblemente distinta. Y es el que Dios usa para decirle a Moisés, tú estás mal. Es correcto. Entonces, Jetro le da un consejo y dice, mira, no lo puedes hacer tú solo, que te vas a morir. Busca gente, hombres de Dios que te ayuden. Y tú delegas en ellos y él, Moisés, y aceptó el consejo. Y de ahí en adelante, él organiza el grupo de jueces de Jesús. Tiene que estar abierto a recibir consejo de otros dentro de la misma congregación. Y eso lo va a ayudar. A mí me gusta mucho lo que usted está planteando, pastor. Yo he tenido la oportunidad y he visto, ¿verdad? Algunas veces situaciones que ameritan que uno dé con una palabra de consejo por la experiencia y por el conocimiento que uno tiene. Y muchos de ellos han accedido, han aceptado el consejo. Otros no. De manera que es importante que la congregación entienda que nosotros no somos invulnerables, que somos vulnerables y necesitamos ayuda y necesitamos colaboración, y el pastor tiene que aceptarlo. Si no lo acepta, va a tener un gran problema. Eso que usted está planteando, pastor, eso es bien importante, la humildad pastoral. Esa humildad pastoral donde yo puedo entender que mi plan, posiblemente Dios me ha dado una idea, Dios me ha dado un proyecto, pero mi proyecto no es infalible. Posiblemente en la iglesia hay gente que pueda añadir a lo que yo he recibido de Dios, y la idea del otro hermano y la del otro pueden perfeccionar ese concepto que Dios me ha dado. Porque muchas veces el pastor o la pastora piensan que aquel que le hace un comentario, posiblemente algún proyecto o alguna gestión que nosotros estamos haciendo, es porque posiblemente el enemigo lo está usando para boicotear la visión que Dios me dio. Y muchas veces no es el boicot, muchas veces es que Dios está usando a ese hermano para presentarme una visión que yo posiblemente no he estado viendo. Claro que sí. Imagínate tú si Moisés hubiera dicho a Dios que se creerá este suegro mío, que es un sacerdote de Madián, que ni siquiera es parte del pueblo de Dios, que viene a aconsejarme a mí. ¿Qué se cree? Exactamente. Y eso pasa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa interrelación sana, saludable no se da, se está abonando para que el pastor caiga en agotamiento espiritual. No olvidemos, no salgamos de la perspectiva, estamos hablando de agotamiento espiritual. Y esto que yo leí tiene que ver con agotamiento espiritual. Jetro le dijo a Moisés, Moisés, si lo sigues haciendo tú solo, te vas a morir. Exactamente. Y vas a hacer daño al pueblo. Así que es una palabra de consejo muy importante en esta mañana. Así que la iglesia tiene que saberlo, el pastor tiene que saberlo, y los líderes de la iglesia tienen que saberlo. Pero el pastor es el líder
Y el pastor tiene una responsabilidad y es la de orientar y educar a la iglesia. El pastor tiene que educar, tiene que enseñar, tiene que abrir su corazón, como dijimos anteriormente, y decir, miren, yo soy el pastor y Dios me ha puesto aquí, pero yo los necesito a ustedes. Y entonces, cuando se da esa integración, hay muy buenas probabilidades de que la relación de iglesia-pastor y la salud de su pastor y su familia sean buenas. Así que dejando eso en el tintero, pasamos a un tema que fue el tema que habló el hermanito Carlos, entiendo que se llamaba el que hizo el comentario, sobre los síntomas, ¿verdad? Las señales que aparecen que nos van dando una indicación sobre si vamos hacia el agotamiento espiritual o no. Y las áreas que se afectan cuando hay agotamiento espiritual, Jesús, mira, se afecta el área mental. Así es. Se afecta el área física. Se afecta el área espiritual y se afecta el área familiar. ¿Verdad? ¿Cómo se da este asunto de la señal en relación al área mental? Si hay un sentimiento de desilusión o fracaso como persona o trabajador, tú empiezas a sentir que eres un fracasado, las cosas no te están saliendo bien. Correcto. Y te sientes desilusionado. Como pastor, o sea, wow, las cosas no me están saliendo bien, yo creo que yo no soy apto para esta función o realmente me habrá llamado Dios, hasta se cuestionan en la vocación, el llamamiento del Señor. Eso es una señal. ¿Okay? La señal física. ¿Qué pasa? ¿Qué cosas se manifiestan físicamente que nos pueden dar una indicación de que estamos camino a un agotamiento o estamos en un agotamiento espiritual? Mira, dolores de espalda, dolores de cuello, dolores de cabeza, migraña, insomnio, pérdida de apetito, úlcera, alta presión, catarros constantes, problemas digestivos o alergias, estrés, puede darnos hasta un infarto, etcétera. Así que si uno empieza a detectar esos síntomas en el ejercicio de nuestro ministerio, eso es una banderita roja que se está levantando, que te está diciendo, hey, alto, coteja. Y es muy peligroso que nosotros identifiquemos esos signos y nos quedemos callados o no reaccionemos de inmediato para atender esos síntomas. La banderita roja en el área espiritual. Dice que estas personas que ya tienen esos síntomas en el área espiritual aparentan haber perdido la perspectiva y han fallado en reconocer sus propios límites. Usualmente experimentan un sentimiento creciente gradualmente de que Dios es impotente y que solo ellos son los únicos con el poder para ayudar en su situación actual. Es decir, cuando empezamos a pensar que somos indispensables, cuando ponemos a pensar, comenzamos a entretener en nuestra mente la idea de que nadie más lo puede hacer sino uno mismo. Sí. Cuando llega a eso. Sí, si yo no estoy, esto no funciona. Exactamente. Si yo no estoy, tengo que estar en la iglesia, tengo que estar aquí, porque si yo no estoy, se cae. Exactamente. Nos creemos que somos autosuficientes e independientes de Dios, y eso es un mal síntoma. Sí. Porque quiere decir que estamos perdiendo la confianza en Dios y que podemos hacerlo todo. Así que el agotamiento espiritual nos afecta en nuestra área mental, en nuestra área física, en nuestra área espiritual, y como mencionamos anteriormente, nos afecta en el aspecto familiar. La casa del pastor, dice Faulkner, es la primera que sufre. Son la esposa y los hijos quienes empiezan a ver al pastor en su actitud de indiferencia que procede de la quemazón
o es señal de la misma. Y fíjate interesante este dato que nos presenta Faulkner aquí. Dice, la mayoría de las esposas de los pastores que están desgastados están pasando a su vez por un desgaste propio. Wow. ¿Ok? Así de serio es este asunto. Esos síntomas son importantes. Yo recuerdo cuando yo estaba en mi ministerio pastoral a tiempo completo, y luego de salir de él, que mi esposa, una mujer muy sabia, Sandra, decía, Ariel, muchas veces nosotros las esposas de los pastores tenemos más carga que ustedes mismos y ustedes no lo saben. Porque nosotros estamos acá abajo y escuchamos, y nosotros estamos recibiendo comentarios, escuchando, ¿verdad? Cosas que ustedes no escuchan. Ella me decía que había gente que decía, fulana, mira, podemos hacer esto. Y ella decía, pues díganselo al pastor. No se atrevía por alguna razón, ¿verdad? Así que la esposa del pastor es muy receptiva, es muy sensible, ¿no? A todo lo que está pasando alrededor. Y obviamente una persona que está en agotamiento espiritual, un pastor que está en agotamiento espiritual, que interacciona todos los días con su esposa y con sus hijos, si tiene problemas mentales, físicos y espirituales, ¿quiénes son los primeros que se afectan? La familia pastoral. La familia, el círculo inmediato de ese pastor. Porque tú estás allí, tú comes con ellos, tú hablas con ellos, tú duermes con tu esposa, etcétera, etcétera. Y toda esa cosa negativa que genera el agotamiento espiritual los va a impactar directamente. Y de ahí es que vienen, hay veces, las esposas amargas, que tú las miras y tú no les ves rostro feliz, tú las ves amargadas. De ahí vienen los hijos rebeldes. Sí, sí. ¿Ah? Sí, Que están en la iglesia obligados y cuando están locos por cumplir 18 años para irse, largarse de la casa. Porque en la casa no se genera un ambiente de amor, de paz, de cordialidad, de respeto, ¿verdad? Sino que hay siempre alguien gruñendo, hay caras serias, rostros rígidos, no hay felicidad. Y eso es resultado directo del agotamiento espiritual, Jesús. Pastor, es interesante lo que usted está hablando y para todos los que nos están escuchando, hay mucha gente conectada que nos está viendo en esta mañana. Y posiblemente más gente nos está viendo de lo que nosotros imaginamos, como muy bien el pastor dijo al principio. Esto que nosotros estamos hablando aquí, pastor y pastora, esto es serio. El agotamiento literalmente aniquila a la gente. Eso es así. O sea, el agotamiento va a deteriorar y va a destruir la familia y destruye al individuo. Eso es así. Y lo digo, y en su momento voy a dar un poco de mi testimonio sobre cómo yo experimenté esto. Y voy a decir una primicia que solamente la sabe mi esposa, la sabe un pastor y la voy a compartir en este momento con los que están conectados. Yo miré la posibilidad de un suicidio en medio de mi quemazón. Así de serio es esto. Yo lo experimenté. Y yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es experimentar el ver la salida. La situación que experimentamos era tan compleja y la quemazón que ciertamente yo experimenté. Yo en un momento dado pensé que esa salida era la mejor. Sí, porque no hay solución. Uno piensa que no hay solución. Exactamente, porque tú estás bloqueado, o sea, uno está bloqueado totalmente. Mire, si yo estoy aquí hoy, es por la gracia de Dios. Amén. Y soy funcional hoy, es por la gracia de Dios. Por eso es que hemos hecho tantas cosas por los pastores y esta es una de las cosas que estamos haciendo para pastores y pastoras. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es estar al lado de allá. Y yo sé lo que es experimentar eso. Y yo sé lo que es, y yo no me quité la vida en un momento determinado, porque como Elías estaba diciendo, no, Señor, quítamela tú mejor. Quítame tú la vida, pero yo no me la voy a quitar. Como Elías estaba yo diciendo lo mismo. Pero lo coqueteé, lo pensé. Y por eso es importante que nosotros de alguna manera tengamos esto claro, pastores y pastoras. Esto no es
Esto no es un vacilón lo que estamos hablando. Esto es algo serio. Esto es algo serio que si nosotros no tomamos esto de manera clara, de manera seria, esto va a llevarnos al deterioro nuestro y al deterioro de nuestras familias, pastor. Eso es así, Jesús. Ahora, es importante saber, ¿verdad?, que en el ministerio no estamos solos. Así es. Quiero recalcar esto: el que llama, capacita y acompaña a uno en la gran aventura maravillosa del ministerio. Esto que estamos diciendo no es para ahuyentar a nadie, para desalentar a nadie. Al contrario, lo que estamos diciendo es para fomentar un ministerio saludable. Saludable, claro que sí. O sea, la buena profesión, que decía Pablo, que es el ministerio, es la profesión más maravillosa del mundo. Así es, así es. Así que es. Dios llame a uno para pastorear, para servir en su vida, eso es un privilegio. El más grande privilegio. Es el más grande privilegio. Lo que estamos diciendo es, mira, para que esa vocación sea efectiva, más efectiva, atiende estos puntos, son importantes. ¿Ah? De manera que tu ministerio, que tu servicio a Dios sea el mejor, que tu familia sea la más feliz. ¿Quién desea que su familia sea feliz? El pastor tiene que desear que su familia sea la más feliz. Claro que sí. El testimonio fehaciente de que el ministerio es saludable, Jesús. Yo creo que con esto, si tengo algunos minutos más, puedo continuar. Pero podríamos seguir hablando un poquito de esos síntomas, ¿verdad?, que anticipan esa quemazón. Tú me dejas saber. Bueno, nos queda, lo podemos hacer, pastor. Vamos a prepararnos para el próximo jueves, porque ya tengo casi ya la otra invitada lista para comenzar. Y seguimos entonces el próximo jueves con los síntomas. Seguimos hoy hablamos de las áreas afectadas y el próximo jueves hablamos de síntomas. Seguimos hablando de síntomas que anticipan la quemazón. Me parece que lo que hemos hablado esta mañana es poderoso. Sí, es poderoso. Pastores y pastoras que nos escuchan, comparta esto que estamos hablando. Compártalo, denle share. Que otros pastores y pastoras sepan de todo esto. Que nos escuchen, que escuchen nuestros testimonios, que escuchen la información, las herramientas que estamos lanzando desde aquí. Hay gente que nos está escribiendo y agradecemos a tanta gente que nos escribe. Y voy a utilizar, por ejemplo, el de Alejandrina Pagán, que nos dice así es así, serio el pastorado. Y por eso hay que saber oír el mejor consejo, la palabra de Dios, para ser un servidor alegre y saludable, como dice el pastor. Dios les bendiga, un saludo. Gracias, Alejandrina Pagán. Sin lugar a dudas, Elisa, desde México. Elisa, pastora, un abrazo. Qué bueno saludarte. Nos escribe y nos dice muy buen tema, todos los jueves a las 8:05 de la mañana. El doctor y pastor Ariel Ortiz Noble viene para hablarnos sobre cuidado con el agotamiento, para darnos herramientas que en la pastoral, ante los retos, los desafíos que vivimos, se puede lograr tener un ministerio saludable. Amén. Pero requiere disciplina, requiere esfuerzo, requiere tener amigos, requiere tener confianza en Dios, requiere varias cosas que son importantes, pero por eso las estamos hablando desde aquí. Y el pastor Ariel nos está guiando de manera magistral y nos está presentando unas herramientas que sin lugar a dudas son herramientas poderosas para el ministerio. Pastor, qué edificación es tenerle a usted con nosotros. Nos edifica, nos bendice y afirma nuestros corazones y nos lleva por el sendero de que poder tener un ministerio saludable es importante para que cuando finalicemos nuestra carrera, como el apóstol Pablo dijo, que la finalicemos con gozo. Me parece que eso es extraordinario. Terto Hablemos está aportando para que podamos llegar a ese nivel de juego. Pastor, ¿cómo la gente puede saber de usted? ¿Cómo la gente puede conocer sobre su ministerio? Sí, pueden contactarme a través de mi número telefónico 787
202-5545. Y como he dicho anteriormente, me gustaría primero me envíen un texto para yo saber que voy a recibir una llamada telefónica de ese número. También me pueden escribir a mi correo electrónico a ortiz51@aol.com. Estaremos en la mejor disposición de recibir sus preguntas, dudas o comentarios o invitaciones y gustosamente le atenderemos. Ahí está la información. Pastor, gracias por siempre bendecirnos. Gracias por compartir estas herramientas y que de su corazón ciertamente llega a tanta gente que nos está escuchando en tantos lugares del planeta. Está llegando estas herramientas y ciertamente están siendo de bendición para la pastoral de Puerto Rico y el mundo. Gloria a Dios. Dios les bendiga abundantemente. Un abrazo, pastor. La paz del Señor sea con usted sin lugar a...